Hola, mi nombre es Tamara Morfín Rodríguez y para la materia de periodismo multimedia les voy a estar explicando en este videoblog de manera sintetizada y comprensiva acerca del artículo que escribió la maestra Kelly Robledo, La evolución del periodismo, aportes mediáticos a la consolidación de la profesión. Este título suena muy fancy, déjenme les explico a grandes rasgos qué es lo que esto significa. Pues como ya sabemos, o si no saben, lo van a saber ahorita, el periodismo es una profesión que ha estado en constante cambio. Desde que empezó con la imprenta hasta el día de hoy, el periodismo ha ido evolucionando. Primero con la prensa, después con la radio, después la televisión, luego el internet y ahora pues la novedad son los dispositivos móviles. Así que todo esto, todos estos cambios en el periodismo han ido fortaleciendo y forjando esta profesión tal y como la conocemos hoy en día. También es importante que estemos en el mismo canal y tengamos una definición concisa, conjunta y concreta sobre lo que es el periodismo. La autora se basa en la definición que establece el doctor José Luis Dader, que dice: el periodismo es el método de informar sobre la actualidad y actuar como intermediario de forma inmediata. Combina recopilación, verificación, síntesis y clarificación de la información que es acreditada como relevante y cierta, con el máximo grado de exactitud posible. Mientras que el periodista es el que desarrolla esta profesión y, pues en pocas palabras, es un facilitador de la transmisión de la verdad. Por eso se dice que los periodistas juegan un rol muy importante en la sociedad y más en México con el grado de claridad con el que nos habla nuestro gobierno. Así que remontándonos un poco en la historia, para ver cómo ha ido evolucionando el periodismo, primero veamos la prensa. Luego de la invención de la imprenta en 1450 por Gutenberg en Alemania, surgieron una serie de publicaciones con periodicidad variable. Así pues, The Daily Current de Inglaterra nace el 11 de marzo de 1702 y se convierte en el primer diario auténtico en el mundo, que buscaba dar noticias diariamente y de manera imparcial. Seguimos con el radio, que surge a su vez del nacimiento del telégrafo en el año de 1920 en países europeos y en Estados Unidos. Entre 1920 y 1960 se vive la época de oro de la radio y todos tienen la radio en sus hogares y escuchan sus contenidos, ya sean noticias, lecturas, música o radionovelas. Más tarde, la radio se vuelve una de las principales armas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial, en donde también tomó mucho auge hasta la llegada de la televisión, que debilitó bastante el formato de este medio. Ahora, la televisión es considerada uno de los medios que más han trascendido en la historia del periodismo. La TV empezó como una etapa experimental, por así decirlo, en la cual no era tan conocida, sino fue hasta 1945 y 1960 que se da el crecimiento exponencial de este medio, en donde empezaron a transmitirse breves programas de noticias. Tal y como se menciona en el artículo, y la autora se refiere a Gargurevich, ya de 1960 en adelante, la televisión se ve beneficiada por los inventos que mejoran los receptores y la transmisión a distancia, como las microondas, la televisión por cable, la televisión de satélite, hasta llegar a la televisión de alta definición que tenemos hoy en día y a la digital, y junto a ella se afirma la importancia de los medios en los ámbitos político, social, económico y sobre todo en lo periodístico. Y por último, tenemos las tendencias del siglo XXI. A nosotros nos han tocado muchos cambios que conforman una integración mediática, empezando por el Internet, que es la principal invención en la era digital, la web, que nos permite navegar libremente, los blogs, que nuevamente están de moda con las nuevas tendencias, las redes sociales, plataformas virtuales interactivas, que son lo que más utilizamos de Internet hoy en día, y a su vez redes sociales como Twitter o Facebook,
que han ido fortaleciendo y forjando características del periodismo como la inmediatez. No nos podemos olvidar tampoco de los dispositivos móviles, ya sean tablets o smartphones, que ahora nos dan acceso a todas estas nuevas tendencias y tecnologías en tan solo un dispositivo. En conclusión, desde la aparición del primer periódico, The Daily Current, hasta llegar a la época actual en donde conviven los medios digitales y los medios tradicionales, cada invención de los medios se ha constituido como un aporte al periodismo y ha permitido que éste permanezca a través del tiempo, renovándolo y extendiéndolo en su esencia. Agencia Informativa UDEM.